Desde el primer momento necesito decirte algo que podría cambiar tu perspectiva sobre todo lo que estás experimentando. Hay señales claras que empiezan a aparecer cuando Dios está a punto de bendecirte, y si las ignoras, podrías terminar rindiéndote justo cuando estás más cerca del punto de inflexión. Lo sé porque he pasado por esa misma fase, esa en la que todo parece descontrolarse, pero hay algo dentro de ti que te dice que aún no ha terminado. Hoy quiero mostrarte cómo reconocer estas señales y cómo podrían manifestarse en tu vida sin que te des cuenta. Y antes de que piensen que esto es solo otro mensaje motivacional, necesito decirles algo de lo que casi nadie habla. Dios no solo trabaja en el resultado final, sino en el proceso. Y es en este proceso, aparentemente confuso, donde deja rastros, direcciones, pequeñas pistas espirituales que solo cobran sentido cuando uno se detiene a observar. Así me pasó a mí, y probablemente a ustedes también. Lo que cambió mi vida fue aprender a interpretar estas señales, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Recuerdo un momento en el que todo parecía desmoronarse, pero al mismo tiempo sentía una inquietud silenciosa en mi interior, como si Dios me estuviera llevando por un camino que aún no comprendía. Y lo más curioso es que, cuanto más difícil se ponía, más sentía que algo grande estaba a punto de suceder. Es extraño pensar así, lo sé, pero llega un punto en el que el dolor deja de ser solo dolor y se convierte en una advertencia divina de que se avecina un cambio. Quizás te encuentres justo en ese punto ahora mismo. Quizás te enfrentas a interrupciones, retrasos, silencios, caminos que se han cerrado sin explicación. Y mientras intentas comprender, algo en tu interior insiste en que aún no es momento de rendirse. No es casualidad, es una señal. Y si me acompañas hasta el final, entenderás por qué estos momentos tienen más propósito del que imaginas. Y esto fue lo que, para mí, fue el mayor punto de inflexión. Cuando finalmente me di cuenta de que lo que llamé una crisis era de hecho el comienzo de mi preparación. Casi nadie se da cuenta de esto en el momento justo. Y quizás aquí es precisamente donde comienza también tu nueva historia. Aprendí que Dios no nos abandona cuando la vida se pone difícil. Él recalibra nuestro camino. Y esta recalibración casi siempre afecta áreas que preferiríamos mantener intactas. Lo cierto es que, cuando Dios está a punto de bendecirte, algo en tu interior empieza a cambiar incluso antes de que ocurra algo externo. Y este cambio interno suele ser sutil, pero profundamente transformador. A veces empiezas a sentirte incómodo con las mismas rutinas que antes parecían normales. Empiezas a darte cuenta de que ciertos entornos ya no te convienen. Ciertas conversaciones ya no te nutren. Algunas personas simplemente se alejan, no porque hayas hecho algo mal, sino porque la nueva etapa que Dios te ha preparado no se adapta a tus viejas ataduras. Sentí esto de una manera que me dolió, pero luego me di cuenta. Dios me estaba posicionando, y fue durante este proceso que comencé a notar un movimiento espiritual silencioso, como si Dios moviera las piezas del tablero mientras yo intentaba comprender qué estaba sucediendo. Esta sensación de algo grande se avecina, pero aún no sé qué, fue una de las señales más fuertes. No era ansiedad, era dirección, era preparación. Era Dios preparándome para algo que en ese momento ni siquiera me habría atrevido a pedir. Quizás estés notando estas mismas cosas: cambios inesperados, gente que se va, oportunidades que surgen de la nada, o incluso lo contrario. Todo se vuelve silencioso. Y este silencio a menudo presagia algo enorme. A veces, Dios necesita alejarte del ruido para enseñarte a escuchar lo que solo se puede entender en el espíritu. Y cuando empiezas a prestar atención, te das cuenta de que nada es casual. Si esto tiene sentido para ti, comenta a continuación con la frase: reconozco las señales de Dios. Esto puede ayudarte a declararte a ti mismo que estás listo para la siguiente etapa que Él está preparando para tu vida.
Quiero contarles algo que descubrí después de mucha resistencia. Cuando Dios está a punto de bendecirte, empieza por obrar donde menos quieres que lo haga, en tu zona de confort. Y, sinceramente, a casi nadie le gusta esta etapa. A mí tampoco. Pero fue precisamente allí, en la parte más incómoda de mi camino, que me di cuenta de que me estaba llevando a un lugar mejor. Antes de que llegue la bendición, Dios desbarata lo que no encaja con el futuro que está construyendo para ti. Y lo más interesante es que este lío divino no siempre parece espiritual al principio. A veces es solo agotamiento emocional, una sensación que te obliga a detenerte. A veces es la sensación de que necesitas cambiar algo, pero no sabes qué. Para mí fue la pérdida repentina de algo que pensé que nunca cambiaría, y aunque sufrí, hoy lo entiendo. Dios me protegía de lo que no podía ver. Él cierra puertas que uno nunca tendría el valor de cerrar por sí solo. Cuando comencé a aceptar esto, me di cuenta de que cada cierre traía consigo un cambio interno, como si algo dentro de mí se reubicara. Y ahí es donde el proceso cobra fuerza. Dios empieza a moldear tu corazón para la responsabilidad de la bendición que viene. De nada sirve que te dé algo grande si aún estás apegado emocionalmente a algo pequeño. Este refinamiento duele, pero es necesario. Y quizás te encuentres justo en ese lugar, confundido, tratando de entender por qué las cosas suceden así. Es en este punto que muchos se dan por vencidos, pensando que Dios se ha retirado. Pero la verdad es exactamente la contraria. Cuando todo parece incierto, es cuando Dios está más activo en tu historia. Él solo obra en silencio porque necesita que aprendas a confiar sin ver. Y déjenme decirles algo de antemano, porque en su momento me sorprendió. Esta fase de desplazamiento interno es solo la primera parte. Aún queda un segundo movimiento más profundo y revelador que podría ser exactamente el siguiente paso en lo que ya están experimentando, incluso sin darse cuenta. Hubo una señal que, en ese momento, casi ignoré. Quizás porque parecía demasiado pequeña para ser importante, pero fue precisamente este detalle el que me mostró que Dios estaba preparando algo grande. Cuando una bendición está a punto de llegar, empiezas a sentir una especie de sensibilidad espiritual que no se puede explicar lógicamente. Es como si tu espíritu se volviera más atento, más despierto, más receptivo. Cosas que antes tolerabas empiezan a molestarte. Cosas que ignorabas empiezan a tener sentido. Recuerdo despertar algunos días con una sensación extraña, como si Dios intentara mostrarme algo, pero aún no estaba listo para comprenderlo. No era una premonición, ni miedo, sino expectativa. Una expectativa que surgió de la nada, pero que me hizo darme cuenta de que algo se movía entre bastidores. Quizás tú también lo hayas sentido, esa sensación de que algo está a punto de suceder, aunque nada a tu alrededor lo indique. Y es en esta etapa que la transformación empieza a acelerarse. Dios empieza a separarte de entornos que te agotan, te distancia de conversaciones que no edifican, te muestra quién camina de verdad contigo y quién solo estaba ahí por conveniencia. Este filtro duele, lo sé, pero entonces te das cuenta de que Dios no quita nada sin un propósito. Siempre lo reemplaza con algo alineado con el futuro que ha preparado. Con el tiempo, comencé a notar que ciertas personas se distanciaban sin explicación. Puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse y surgieron oportunidades en áreas que ni siquiera había considerado. Y eso, para mí, fue la señal más clara. Cuando Dios empieza a reorganizar piezas que ni siquiera tocabas, es porque la bendición ya está en camino. Solo necesitas mantenerte alineado. Y dime algo, ¿también sientes que algo está cambiando en tu interior, aunque por fuera parezca igual? Si eso ocurre, presta atención. Estás mucho más cerca de tu punto de inflexión de lo que imaginas, y quizás esta nueva etapa esté a punto de revelarse de una forma que aún no consideras posible.
Hay un momento en el proceso en que todo parece más tranquilo que nunca, y fue precisamente en ese silencio que casi dudé de lo que Dios estaba haciendo. Porque sinceramente, cuando esperas una bendición, lo último que esperas es sentir ese vacío, esa pausa que parece inexplicable. Pero entonces entendí, antes de darte algo grande, Dios te entrena para reconocer su voz en medio de la quietud. Bendecir requiere madurez espiritual, y la madurez nace en el silencio. Pasé por esa fase pensando que estaba retrocediendo. Las cosas que solían fluir con fluidez comenzaron a estancarse. Las conversaciones se agotaron. Las puertas tardaban más en abrirse y me encontré preguntándome, Dios, ¿hice algo mal? Pero fue entonces cuando me di cuenta de algo poderoso. Dios no me estaba castigando, me estaba fortaleciendo, me estaba enseñando que incluso sin señales externas, Él sigue obrando. Y quizás estés sintiendo exactamente eso ahora mismo. Un periodo de aparente pausa, donde nada parece avanzar. Pero esta es una señal mucho más profunda de lo que parece. Cuando el cielo está en silencio, es porque Dios está ultimando detalles. Él no revela el proceso mientras aún escribe la siguiente parte de tu historia. Y fue esta comprensión la que me dio paz durante esta pausa. Con el paso del tiempo, comencé a notar pequeños cambios internos. Un deseo de empezar de nuevo, la disposición a dejar el pasado donde debía quedarse, claridad sobre decisiones que antes me confundían. Estas pequeñas chispas son señales de que Dios te está preparando para recibir lo que ya viene. Él obra primero en tu corazón, porque ahí es donde debe residir la bendición. Y déjenme decirles algo que me sorprendió profundamente durante ese periodo. Justo después de ese silencio vino el movimiento. No un movimiento ruidoso, sino un movimiento preciso, delicado, casi imperceptible. Y fue precisamente este movimiento el que lo transformó todo. Quizás estén a punto de entrar precisamente en esa siguiente etapa. Cuando Dios está a punto de bendecirte, algo muy poderoso sucede en tu interior. Una valentía inesperada comienza a surgir, y lo más curioso es que esta valentía no proviene de un gran logro, sino precisamente de un punto en el que ya estabas cansado. Sentí esto cuando me di cuenta de que, incluso herido, no quería rendirme. Incluso con miedo, quería continuar. Aun sin ver una salida, algo dentro de mí insistía en creer. Y esta insistencia es una señal. Fue durante este periodo que comencé a sentir que las cosas que antes me habían frenado ya no tenían poder sobre mí. Las personas que antes habían influido en mis decisiones ya no determinaban mi rumbo. Los miedos que antes me paralizaban comenzaron a perder su poder. Y cuando eso sucede, no es que te vuelvas fuerte por ti mismo, sino que Dios te reviste con la fuerza necesaria para sostener lo que Él te envía. Dios empezó a mostrarme que las bendiciones no llegan cuando estamos listos, llegan cuando estamos alineados. Y esta alineación no es emocional ni racional, sino espiritual. Es esa certeza silenciosa de que caminas hacia algo que tiene sentido, aunque no lo tenga para nadie a tu alrededor. Es la paz que precede al cambio. Y quizás esto también te esté pasando. Ese deseo de romper ciclos, esa claridad repentina, esa necesidad de distanciarte de lo que te agota. Nada de esto es casual. Cuando Dios está a punto de abrir una nueva puerta, primero te libera de las cadenas que te ataban a las antiguas. Y déjenme decirles algo que me conmovió profundamente en aquel momento. Esta valentía que nace antes de la bendición es también la prueba final. Es como si Dios les preguntara en silencio, ¿estás listo para confiar en mí incluso sin ver? Porque es precisamente después de esta respuesta interior que llega el siguiente paso, el que realmente lo cambia todo. Hay un punto en el camino en el que Dios empieza a cambiar las cosas a tu alrededor de una forma tan inesperada que incluso te resulta extraño. Así me pasó a mí. Situaciones que antes estaban estancadas, de repente empezaron a reorganizarse.
Personas que nunca imaginé que dejarían mi vida empezaron a alejarse y otras, totalmente improbables, empezaron a acercarse. Fue entonces cuando me di cuenta de que Dios estaba reorganizando el escenario para dar cabida a la bendición que estaba a punto de llegar. Y este movimiento no ocurre ruidosamente, es sutil, es preciso, es silencioso. Mientras intentaba comprender lo que sucedía, comencé a notar que las cosas ya no dependían de mi fuerza. Era como si una mano invisible lo alineara todo mientras yo simplemente caminaba. Y así es como obra Dios cuando la promesa está cerca. Él organiza lo que tú no puedes organizar. Lo más curioso es que durante este periodo sentimos una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Es como si algo dentro de ti dijera: sabía que esto iba a pasar. No porque lo predijeras, sino porque tu espíritu ya percibía las señales incluso antes de que el cambio apareciera en el mundo físico. Por eso, cuando Dios está a punto de bendecirte, lo sientes, incluso antes de verlo. Y quizás esto te esté sucediendo ahora mismo. Conexiones que surgen de la nada, invitaciones inesperadas, oportunidades que nunca imaginaste que aparecen poco a poco. Nada de esto es casualidad. Dios está organizando el entorno para que las bendiciones encuentren su lugar. Él no cumple promesas en entornos donde no pueden florecer. Y déjenme decirles algo que en ese momento me abrió los ojos por completo. Cuando empiezan a ver estos pequeños movimientos a su alrededor, significa que ya han entrado en una atmósfera de cambio. Y dentro de esa atmósfera, algo aún mayor está a punto de suceder. Algo que Dios ha estado preparando en silencio durante mucho más tiempo del que imaginan. Cuando la bendición está muy cerca, casi siempre aparece otra señal, una paz que no se corresponde con la situación que estás viviendo. Experimenté esta paz durante uno de los momentos más confusos de mi vida. Nada se resolvía, nada estaba claro, pero había una tranquilidad dentro de mí que simplemente no tenía sentido. Y fue precisamente esta paz la que me mostró que Dios ya tenía el control de la siguiente fase. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que no caminas solo. Y cuando llega, te das cuenta de que las cosas que antes te quitaban el sueño ya no pueden desestabilizarte de la misma manera. Así fue para mí. Viejos miedos perdieron su poder, los pensamientos negativos comenzaron a desaparecer y comencé a mirar el futuro con más esperanza que miedo. Este cambio es espiritual, no emocional. Empecé a notar que incluso sin respuestas me sentía más firme, incluso sin garantías tenía más confianza, incluso sin ver resultados inmediatos, estaba convencido de que iba por buen camino. Y esta convicción es una de las mayores pruebas de que Dios está a punto de sorprenderte. Primero, calma la tormenta que llevas dentro y luego, calma la que te rodea. Quizás la estés sintiendo ahora mismo. Una serenidad que desafía la lógica. Puede ser pequeña, puede ser sutil, pero ahí está. Y esta paz es un mensaje directo de Dios. Ya he comenzado. Porque cuando su obra comienza, la sientes antes de verla. Él te fortalece interiormente para que estés preparado cuando la bendición finalmente se manifieste. Y hay algo aún más profundo que comprendí poco antes de que ocurriera la conmoción. Esta paz interior siempre precede a un movimiento externo. Cuando el cielo se calma en tu interior, es porque algo grande está a punto de ocurrir a tu alrededor, de una manera que quizá ni siquiera puedas imaginar. Hay un momento muy específico en el que empiezas a darte cuenta de que lo que antes parecía imposible, de alguna manera, se vuelve accesible. Experimenté esto cuando puertas que ya daba por cerradas empezaron a mostrar pequeñas señales de apertura. No fueron grandes oportunidades inmediatas, fueron detalles, pequeñas oportunidades, invitaciones inesperadas, coincidencias demasiadas para ser coincidencias. Y fue entonces cuando entendí, cuando Dios está a punto de bendecirte, comienza dándote señales de que lo imposible se está volviendo posible. Esta sensación de ver acercarse lo improbable no es imaginación, es alineación.
Fue durante este periodo que me di cuenta de que los sueños que había enterrado comenzaron a resurgir con fuerza en mi interior. Y así es como obra Dios. Primero, revive lo que el miedo mató. Luego te muestra que tiene un camino que no habías considerado. Y cuando ese camino comienza a aparecer, por pequeño que parezca, es señal de que la promesa se acerca. Y algo interesante ocurre en esta etapa. Empiezas a sentirte más preparado que antes. Esos miedos que te frenaban ya no te paralizan por completo. Esa inseguridad que te hacía dudar ya no tiene el mismo peso. Sientes que estás cambiando por dentro, incluso sin poder explicarlo. Y este cambio es uno de los indicadores más claros de que estás siendo guiado hacia tu punto de inflexión. Recuerdo observar ciertas situaciones y pensar, antes esto no tenía sentido, pero ahora sí. Y darme cuenta de eso me dio la certeza de que Dios me estaba preparando para algo más grande de lo que esperaba. Porque Él nunca te lleva al borde de algo nuevo, a menos que sea para ayudarte a cruzar al otro lado. La promesa no es una ilusión, es una construcción divina que comienza en lo invisible antes de tocar lo visible. Y quizás te encuentres justo en ese punto, notando señales, conexiones, movimientos, cambios internos que antes no existían. Si esto sucede, respira hondo, porque nada de esto es casualidad. Este es el momento en que Dios comienza a transformar la expectativa en manifestación. Y cuando eso sucede, el siguiente paso llega con fuerza, claridad y propósito. Llega un momento en que Dios lo deja todo tan claro que no puedes negarlo. Está a punto de bendecirte de una manera que cambiará no solo tu vida, sino también tu visión de lo posible. Lo que antes era duda se convierte en certeza. Lo que antes era confusión se convierte en dirección. Lo que antes era una carga se convierte en preparación. Y así fue conmigo. De repente, todo empezó a encajar, como si Dios me revelara la última pieza de un rompecabezas que no podía armar sola. En esta fase final sientes algo muy fuerte, un impulso, casi como si Dios te impulsara suavemente hacia el siguiente paso. No es ansiedad ni prisa, es discernimiento. Es esa sensación de ahora es el momento. Sentí esto cuando, por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que ya no luchaba por la promesa, caminaba hacia ella. Y esa distinción lo cambia todo. Fue entonces cuando empecé a ver confirmaciones una tras otra. Puertas que estaban completamente cerradas se abrieron con tanta naturalidad que parecía demasiado simple para ser verdad. Personas que ni siquiera conocía empezaron a ayudarme. Las circunstancias empezaron a favorecer caminos que antes eran imposibles. Y en ese momento comprendí, cuando Dios decide bendecirte, nada ni nadie puede detenerlo. Y quizás estés al borde de esa fase ahora. Quizás sientas esa mezcla de paz, valentía, claridad y expectativa. Quizás te estés dando cuenta de que algo dentro de ti ya ha cambiado, y cuando cambias por dentro, el mundo que te rodea cambia como consecuencia. Esto no es una coincidencia, es una promesa. Es Dios preparándote para recibir lo que ya tiene reservado para ti. Y antes de que pases a la siguiente etapa de tu camino, déjame preguntarte algo importante. Si este video te conmovió, si te conmovió de alguna manera, dale me gusta. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo mensajes que fortalecen tu fe y tu camino. No tienes idea de cuánto me ayuda esto a seguir brindándote contenido que fortalece tu vida.